Los autoconvocados de Viale Macé. Hace un ratito cuando la periodista me preguntaba, bueno, cómo enfrentar este fenómeno de la construcción mediática de la que recién hablaba Carlos, y creo que una de las formas de enfrentarlo son precisamente encontrarnos en estas plazas, poder dialogar, poder charlar y poder enfrentar nuestros propios miedos y nuestras propias construcciones que tenemos, nuestros propios prejuicios. Así que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo esta tarde con los vecinos de Viale Macé. Yo quiero hacer no quiero ser tan denso, por ahí quizás más una parte, dejar más espacio para las preguntas o para el debate con los vecinos. Lo que yo quería hacer, sí, me parece historizar un poco de dónde viene esta idea de construir al joven varón pobre perteneciente a los sectores populares como aquel encargado o aquel responsable de la inseguridad. Desde que existe el poder punitivo, desde que existe este poder del Estado de castigar a alguien, históricamente siempre se castigó al más vulnerable, fue cambiando quién era el vulnerable. Cuando la Inquisición, y estoy hablando siglo XIV, XV y XVI, la Inquisición aplicaba poder punitivo, quien construyó en realidad como chivo expiatorio fueron precisamente las brujas. Cumplen una función social, hoy no creemos más en las brujas, pero cumplían en su momento una función social. Digo, la mala cosecha no era responsabilidad del príncipe, la pobreza que existía en el momento no era responsabilidad del príncipe, sino que era responsabilidad de la bruja. Entonces a la bruja había que aniquilarla, se transformaba de esta forma en un chivo expiatorio, es decir, si la quemamos vamos a expiar todas aquellas responsabilidades, es decir, desvían la responsabilidad política. En Argentina vivimos esta construcción en términos de chivos expiatorios con el anarquismo. En la década del 10 y del 20 se construyó como que el responsable de que la Argentina no avanzara en el momento del centenario de la patria, 1910, no era responsabilidad de una oligarquía que se había quedado durante el siglo XIX con la mayor parte de las tierras ganadas a partir de la conquista del desierto, sino que la responsabilidad venía de la mano de los anarquistas, de los sindicalistas, de los socialistas que venían principalmente de Italia, venían principalmente de España. Entonces se sancionaron dos leyes que pertenecen a la infamia de la legislación argentina, que es la ley de residencia y la ley de defensa social, para deportar todos estos elementos que eran construidos por los medios del momento como los responsables de todos los males en Argentina. Durante la última dictadura cívico-militar, a partir de un discurso que es el de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional, que más que doctrina era una práctica, se dijo que el responsable de todos los males que vivía en Argentina durante la década del 70 eran los subversivos. La respuesta del poder punitivo frente a esos subversivos precisamente fue la aniquilación, y cuando uno rastrea, por ejemplo, los decretos incluso decretos que se sancionan incluso antes de la dictadura en el año 74 y 75, los decretos hablan del aniquilamiento de la subversión. Y en la década del 90, y no casualmente, se empieza a construir esta imagen del pibe choro. Esta imagen del pibe choro como el único responsable de todos los males sociales. A partir de un nuevo discurso, ya no es la doctrina de la seguridad nacional, ahora se llama seguridad pública, se llama seguridad ciudadana, o más brutalmente de tolerancia cero, pero en realidad este discurso lo que hace es incluir en la cadena punitiva a todos aquellos jóvenes que han sido excluidos de la cadena de consumo. Básicamente apunta a una pregunta básica: ¿cómo gobernar la miseria? ¿Cómo gobernar la pobreza? Y bueno, la pobreza hoy se está gobernando a través del sistema penal, a través de este poder punitivo, a través de las cárceles, a través del sistema de justicia penal, a través de la policía. En realidad tiene un objetivo político claro. Primero que nada, desviar la responsabilidad política. La responsabilidad de la mala administración de los recursos no viene de la mano de un sistema injusto como el capitalismo o de malas administraciones gubernamentales, sino que el problema simplemente es del pibe choro. En este sentido, construir primero a este pibe choro como el causante de todos los males para luego aplicarles este poder punitivo del Estado tiene en realidad una consecuencia política. Evita precisamente que los pobres se organicen, y esa falta de organización de los pobres es la que termina, al fin de cuentas, asegurando la permanencia de un sistema que evidentemente es injusto. Este discurso de la seguridad, básicamente, nos ha costado mucho primero en términos económicos. Es un discurso caro.
O sea, yo siempre digo, hay que pensar, cada vez que hay un patrullero más en la calle, implica que hay un dispensario menos. Cada vez que hay un policía más en la calle, implica que hay un docente menos, o hay un médico menos en ese centro de salud. Pero además, este sistema de seguridad es un sistema totalmente ineficiente. De hecho, se publicaron los datos hace poco, y los robos en la provincia de Córdoba aumentaron un 27%. O sea que este sistema, que es caro en términos económicos, pero sobre todo caro en materia de derechos humanos, porque ha implicado la criminalización de jóvenes simplemente por portar una determinada cultura que tiene que ver con la gorra, que tiene que ver en realidad por la forma de caminar, por la forma de vestirse, por la música que escucha, ni siquiera nos ha asegurado, más allá que ha implicado la violación a los derechos humanos de un sector muy importante de la sociedad en términos cuantitativos, de cantidad de personas, pero ni siquiera al resto, que no hemos sido criminalizados, nos ha asegurado vivir en una provincia, o en una ciudad, o en una localidad, o en un pueblo más tranquilo. En la provincia de Córdoba, vuelvo a repetir este dato, aumentaron en un 711% la cantidad de detenidos por el Código de Falta, desde el año 2004 hasta el año 2011. Y aumentaron los robos. Entonces, esta relación de detengo más pibes por el Código de Faltas y obtengo más seguridad, es una relación que está rota. Es decir, podemos creer que nos sentimos más seguros porque la policía esté controlando a dos jóvenes que tengan gorrita, pero lo cierto es que, de hecho, incluso pensemos en el tiempo que tarda la policía llevándose dos jóvenes por estar tomando, por ejemplo, una cerveza en una plaza, y de esa forma esa zona queda totalmente liberada para que se cometan, por ejemplo, los robos. Por lo tanto, la aplicación masiva del Código de Faltas, lejos de darnos más seguridad en el sentido de menos robo, nos ha dado más inseguridad. Ha habido más robos en la provincia de Córdoba. No quiero entrar en la polémica, sabemos que el año pasado la legislatura de Córdoba derogó el viejo Código de Faltas y sancionó el nuevo Código de Convivencia Ciudadana. No quiero entrar en la polémica si este código es mejor o es peor que el otro, pero yo creo que tiene que ver con una respuesta institucional donde el nuevo código incorpora una serie de derechos, pero como siempre la historia de los derechos no son derechos que te los regalan. Como dice el poeta cubano José Martí, los derechos se arrancan, los derechos se conquistan y se conquistan en luchas sociales. Y esas luchas sociales tiene que ver, una de las acciones creo que más importante a nivel nacional, y me atrevo a decir también a nivel internacional, tuvo que ver con la organización de la Marcha de la Gorra. La Marcha de la Gorra, que implicó un esfuerzo colectivo en donde la legislatura no pudo hacer como históricamente hizo, que era mirar para otro lado. La legislatura tuvo que cambiar ese viejo Código de Faltas e incorporar un nuevo Código de Convivencia que contiene algunos derechos que me parece importante mencionarlos, porque los derechos, por más que estén, si esos derechos no se ejercen, terminan siendo letra muerta puestos allí en una ley. Uno de los derechos que incorpora el Código de Convivencias es el derecho a un llamado telefónico. Sabemos que en la práctica muchas veces es difícil llevar adelante el derecho al llamado telefónico y que depende muchas veces de la arbitrariedad policial si se va a dejar o no se va a dejar que ese pibe que ha sido detenido pueda hacer uso del llamado telefónico. Otro de los derechos es que si bien te pintan los dedos cuando hoy caes detenido por el Código de Convivencia, ese antecedente no tiene que constar en tu certificado de antecedentes. Es decir, uno podría sacar el certificado de buena conducta o el certificado de antecedentes y esa detención no tiene que haber quedado registrada, porque lo único que puede quedar registrado es una sentencia firme luego de que tengas acceso a la defensa. Y ese es otro de los derechos que incorpora el nuevo Código de Convivencia, y es que nadie puede ser condenado sin la presencia de un abogado defensor, que es un derecho básico, por lo menos desde la Constitución de 1853, pero no por básico u obvio había sido incorporado al viejo Código de Faltas, que el viejo Código de Faltas era del año 1994, no era de la dictadura. Si uno lo lee dice, sí, lo redactaron en la época de la dictadura. No, lo redactaron en 1994, nuestra legislatura de su momento, y fue aprobado por unanimidad. Bueno, ahora uno de los derechos que creo que es importante, que incorpora, es un abogado defensor. Y ese abogado defensor, si vos no tenés posibilidad de contratar un abogado defensor, es el Estado el que debe proveerte un abogado gratuito. Y ese abogado gratuito está a cargo del Estado. Bueno, no está más un comisario juzgando o un subcomisario juzgando en el nuevo Código de Convivencias, sino que en realidad es un ayudante fiscal en los lugares en donde hay unidades judiciales, y en aquellos lugares que no, como por ejemplo acá en Vialemase, es el juez de paz el que tiene la facultad primero de dirigir todo este proceso contravencional desde que la persona cae detenido, y también el responsable de hacer el juzgamiento contravencional.
Y creo que uno de los mayores logros, que esto no fue difícil en lograrlo en la legislatura, tiene que ver con el plazo máximo de duración de la detención preventiva. ¿Qué es la detención preventiva? La detención preventiva, cuando la policía te detiene, por supuestamente, porque estás cometiendo una contravención, te lleva preso y te lleva a la comisaría. Todo ese tiempo que vos estás preso es detención preventiva, porque todavía no hay una sentencia donde vos estés cumpliendo una pena. Esa detención preventiva, desde el momento que la policía te aprende hasta el momento que a vos te dan la libertad, bajo ningún punto de vista puede durar más de 8 horas. Y hace responsable al funcionario judicial, como es el caso del ayudante fiscal o del juez de paz, y a los funcionarios policiales que extiendan más de 8 horas ese plazo de detención. Eso me parece a mí que ha sido uno de los mayores logros del nuevo Código de Convivencia, porque lo que al fin de cuentas implica es disminuir el dolor de la gente que está sufriendo una detención, porque al fin de cuentas la detención podemos hablar muchísimo de qué implica estar preso en términos jurídicos, en términos legales, pero al fin de cuentas es la aplicación de un mal por parte del Estado, la aplicación de una cuota de dolor por parte del Estado. Estos son algunos de los derechos que incorpora, que me parece importante una ciudadanía activa que los esté ejerciendo, que los esté comunicando, que los esté practicando, y creo yo sí que es la militancia activa, una vez más, la que va a correr los límites de lo posible. Los límites de lo posible, porque creo que todos nos merecemos tener mejores leyes, pero sobre todo, todos nos merecemos vivir en una seguridad que sea ampliamente democrática. Muchas gracias. Bravo.